El pistolero se despertó de un sueño confuso que parecía consistir en una sola imagen, la del marinero de la baraja del tarot con la que el hombre de negro había adivinado, o había fingido adivinar, su futuro. Se ahoga, pistolero, decía el hombre de negro, y no hay nadie que le eche una soga. El chico, Jake. Pero no era una pesadilla, era un buen sueño. Era bueno porque quien se ahogaba era él mismo, y por lo tanto no era Roland sino Jake, lo cual representaba un alivio. Era mejor ahogarse como Jake que vivir como Roland, un hombre que, por un frío sueño, había traicionado la confianza de un niño. Bien, de acuerdo, me ahogaré, pensó mientras oía el fragor del mar. Me ahogaré. Pero no sonaba a mar abierto, sino al crujir del agua entre los guijarros. ¿Era él el marinero? Y si lo era, ¿por qué estaba tan cerca de la tierra? ¿Y en realidad no estaba en la tierra misma? El agua helada invadió las botas y le subió por las piernas hasta el vientre. En ese momento abrió los ojos. Lo que le había sacado del sueño no era el frío en los testículos, que ahora sentía como si se hubieran reducido al tamaño de 2 nueces, ni siquiera la monstruosidad que había a su derecha, sino el pensar en los revólveres, y todavía más importante, en las balas. Era fácil desmontar, secar y engrasar un revólver mojado. En cuanto a las balas, como los fósforos, nadie sabía si una vez mojadas podían volver a utilizarse. La monstruosidad que se arrastraba cerca de él debía de haber sido llevada hasta allí por alguna ola. Empujaba con dificultad su cuerpo empapado y brillante sobre la arena. Medía alrededor de 1,20 m de largo y se encontraba a unos 4 metros a su derecha. Miró a Roland con ojos gelatinosos de grandes órbitas. Su pico largo y dentado se abrió y brotó de él un sonido que tenía un alucinante parecido con la voz humana. Claras y casi desesperadas preguntas en una lengua extraña. ¿Picachica? ¿Dumachuma? ¿Dadasham? ¿Dedashek? El pistolero sabía cómo eran las langostas. Aquello no lo era, aunque la langosta fuera la única criatura que pudiera parecérsele vagamente. No parecía temerle. El pistolero no sabía si era peligrosa. No le preocupaba su propia confusión mental, su incapacidad para recordar dónde estaba ni cómo había llegado hasta allí, si había atrapado de verdad al hombre de negro o si todo había sido un sueño. Solo sabía que debía apartarse del agua antes de que se mojaran las balas. Oyó el rechinar y el rugir del agua y desvió la mirada de la criatura, que ahora estaba parada y alzaba las pinzas que había usado para arrastrarse, mostrando un absurdo parecido con la postura que adopta un boxeador antes del combate que, tal como les había enseñado Cort, se llamaba postura del honor, hacia la ola entrante cuajada de espuma. Oyó la ola, pensó el pistolero. Sea lo que sea, tiene oídos. Intentó levantarse, pero las piernas tan debilitadas que apenas las sentía, se doblaron bajo el peso de su cuerpo. Todavía estoy soñando, pensó, pero incluso en su estado de confusión, era una posibilidad demasiado tentadora para resultar verosímil. Intentó levantarse de nuevo y estuvo a punto de conseguirlo, pero volvió a caer. La ola rompía. Ya no había tiempo. Tenía que arreglárselas para moverse del mismo modo que la criatura de su derecha. Clavó las manos en el suelo y empujó con los riñones hacia el montículo de guijarros que había más arriba, alejándose de la ola. No avanzó lo suficiente para evitar el agua, pero sí lo necesario para conseguir su propósito. Solo sus botas quedaron sepultadas por la ola que casi alcanzó sus rodillas y luego se retiró. Tal vez la primera no llegó tan lejos como pensé. Tal vez... La media luna iluminaba el cielo. Aunque la tapaba una capa de niebla, emitía la suficiente luz para que él se diera cuenta de que las pistoleras eran demasiado oscuras. Los revólveres, cuando menos, se habían mojado. No podía saber si mucho o poco, ni si las balas que ocupaban los tambores, así como las que quedaban en los cintos, se habían mojado también. Antes de comprobarlo tenía que alejarse del agua. Tenía que... «Dedashek», sonaba más cerca. Preocupado por el agua, se había olvidado de la criatura arrastrada por la ola. Miró a su alrededor y comprobó que ya estaba a poco más de 1 metro de distancia. Tenía las pinzas clavadas en la arena entremezclada de guijarros y conchas, siempre empujando el cuerpo. Se alzó sobre las patas, pareciendo por un momento un escorpión, pero Roland no vio aguijón alguno al final del cuerpo.